Cordial saludo, mi nombre es Pablo Fernando Sánchez Osorio, de la Maestría en Administración de Organizaciones. Este video es sobre el artículo de investigación sectorial de sistemas de información. En mi caso escogí el tema educación. Los recién egresados universitarios que no tienen experiencia laboral o profesional se enfrentan a un problema común de la sociedad colombiana y es el desempleo. Muchas veces resultan descartados de los procesos de selección que realizan las empresas. Son muchos los factores que dificultan el acceso al empleo para los egresados, generando complejidad al momento de intentar ingresar al mundo laboral. Se buscó explicar entonces cuáles son los factores que intervienen en el proceso de búsqueda de empleo de los egresados de las instituciones de educación superior. Ello con el objeto de consolidar la información de este variado conjunto de elementos para abrir la posibilidad a nuevas investigaciones que permitan generar soluciones en pro de la empleabilidad de los graduados de educación superior, específicamente en la ECACEN en la zona occidente. La problemática, la dificultad que representa la inserción laboral hoy en día permite plantear la siguiente pregunta relacionada con la búsqueda de mejores formas para resolver la problemática existente entre la oferta de egresados de la UNAD en la ECACEN Zona Occidente y la demanda del mercado laboral en sus municipios de influencia. ¿Cuáles son los factores que intervienen en el proceso de búsqueda de empleo de los egresados de las instituciones de educación superior? El objetivo general es profundizar en los componentes, diseño y uso de los sistemas de información en el marco empresarial y competitivo actual. Analizar la situación de empleabilidad de los egresados unadistas de la ECACEN Zona Occidente y proponer estrategias para el fortalecimiento y el proceso de empalme entre la universidad y la empresa. La metodología. La investigación es descriptiva con enfoque mixto. Se utilizó el diseño de triangulación concurrente y de TRIAC para la recolección, análisis e interpretación cruzada de datos cuantitativos y cualitativos. Esta investigación inició con la búsqueda en fuentes secundarias para generar una contextualización sobre los factores que afectan la ubicación laboral de los egresados universitarios. Para el proceso cuantitativo se realizó un muestreo aleatorio simple, sin reemplazos, sobre base de datos de los graduados entre los años 2015 y 2020 suministrada por la dependencia de egresados de la UNAD. Asimismo, se administró un cuestionario para recoger los factores presentes en el proceso de búsqueda de empleo a juicio de los egresados. Se les consultó con preguntas abiertas y cerradas. Sobre la población de 1.164 titulados, se calculó una muestra representativa de 289 personas, teniendo en cuenta un error del 5%, un nivel de confianza del 95%, una probabilidad de éxito del 50% y obviamente una probabilidad de fracaso del 50%. El total de respuestas obtenidas fue de 324. Adicionalmente, se aplicaron 4 entrevistas a representantes del sector productivo para consultar sobre los factores que, según su criterio, son considerados al momento de seleccionar contratar personal para sus empresas. Finalmente, se realizó una comparación de los datos obtenidos en los dos procesos. Se realizó una clasificación por categorías, factores, autores, egresados y empresas, y entre las categorías se encuentran articulación, competencias, condiciones, las instituciones de educación superior, el Estado, los empleadores, entre otras. La revisión bibliográfica que fue realizada con Atlas TI permitió descubrir que los dos factores más discutidos por los autores son las competencias laborales y la empleabilidad. Al compararlos con los subsiguientes 10 factores más comunes, se logró una gráfica de tendencia de la información donde los flujos apuntan principalmente hacia las instituciones de educación superior. La relación entre las IES y el sector productivo, la cualificación y las creencias, actitudes y valores de los egresados. En la gráfica se observan entonces cuáles son los 10 factores más mencionados. Las competencias laborales son mencionadas casi el doble de veces que la empleabilidad, lo cual demuestra su relevancia en el proceso de inserción laboral según los autores consultados. La cualificación también sobresale dentro de los factores. Esta se relaciona con el nivel de la formación lograda en el desarrollo de los estudios, la titulación, la situación sobre la educación y la profesión. También destaca el papel que asumen las IES para solucionar la problemática en el acceso al empleo, los intermediarios laborales y los aspectos relacionados con las transformaciones digitales. Los documentos revisados permitieron identificar un total de 444 ocurrencias de los factores que intervienen en el proceso de inserción laboral de los egresados, es decir,
el número de veces que fueron mencionados los diferentes elementos por los autores. En la encuesta, los egresados hicieron 341 menciones al respecto y en las entrevistas fueron nombrados en 70 oportunidades. La consolidación de los datos permitió crear un mapa de conocimiento conformado por 62 factores. Esto se hizo con el fin de visibilizar desde una perspectiva general el proceso de inserción laboral. El diagrama permite evidenciar, además de la gran cantidad de factores, la compleja interrelación existente entre ellos. Durante todo el trabajo realizado para recoger y depurar la información que se presenta en este estudio, se pudo evidenciar la gran cantidad de factores que intervienen en el proceso de búsqueda de empleo de los egresados de las IES, pero también la aparente inexistencia de un lenguaje o pensamiento común frente a todos los factores que giran en torno a la inserción laboral entre los diferentes estamentos analizados. Estos factores también inciden en la empleabilidad de los estudiantes de la UNAD, donde están incluidos los de la ECACEN Zona Occidente. Dado que la universidad tiene múltiples convenios de cooperación interinstitucional con empresas públicas y privadas, se recomienda aprovechar esta situación mediante la creación conjunta de estrategias orientadas a facilitar la consideración de los graduados unadistas en los procesos de selección de estas empresas. Esto es posible siempre que la universidad haga visible las competencias que se adquieren en el desarrollo de los programas académicos que se imparten desde la escuela, y los logra articular con aquellas que son requeridas en las diferentes empresas según acuerdos previamente establecidos para el particular. Ante este complejo panorama, resalta la importancia que tiene la creación de programas por parte de la UNAD para impulsar la inserción laboral de los egresados con el apoyo de nuevas investigaciones. Es evidente la situación de desigualdad en la que se encuentran muchos de los egresados de las IES, no solo por la falta de experiencia o de diferentes competencias que solo se logran desarrollar mediante la ejecución práctica de actividades laborales, sino también por la falta de una adecuada articulación entre las IES y el sector productivo que dinamice los procesos de vinculación laboral. Muchas gracias por su atención.